Finalmente la campana sonó. Era el momento para que los alumnos fueran a casa. Todos guardaban sus cuadernos y se apresuraban en salir de la institución. Pero la pequeña Beatriz debía esperar mucho más, pues no quería toparse con los tontos consentidos que a diario la tomaban como objeto de burla. Ballena, hipopótamo, vaca, eran los apodos que usaban los compañeros para referirse a ella. Y lo que más le dolía era que Daniel, el chico que le gustaba, en ocasiones se sumaba a los muchachos que se burlaban de su aspecto. Vivir constantemente siendo denigrada de tal forma y sin atención de sus padres hizo que la pobre Beatriz tuviera muchos problemas emocionales serios. Era una muchacha que apenas estaba cursando la secundaria, pero su vida era un completo desastre. A pesar de que vivía rodeada de personas, se sentía sola. Ella se preguntaba por qué no pudo ser como sus compañeras de estudio, flaquitas y con la dicha de tener las miradas de los chicos en todo momento. En cambio, ella sufría problemas hormonales. Se le era muy difícil seguir una dieta estricta, ya que sus padres no acostumbraban prestarle mucha atención, pues ellos trabajaban casi todo el día y apenas si le daban las buenas noches cuando llegaban a casa. Beatriz vivía prácticamente sola en su hogar, así que ella acababa con todo lo que veía en la refrigeradora para intentar calmar su ansiedad y así sentirse mejor, pues una vez que su estómago estaba lleno, sentía una sensación de alivio. Pero cuando se miraba al espejo caía en depresión y se decía a sí misma que con ese aspecto nadie se fijaría en ella, por lo que estaba dispuesta a estar sola y no conocería el amor nunca. La muchacha en ocasiones intentó comunicarle a sus padres lo que sentía, pero estos, en vez de ayudarla, la juzgaban y le decían: «Hemos hecho de todo para que te sientas mejor. Te llevamos al médico, compramos todos los ingredientes que necesitas para seguir tu dieta, pero eres incapaz de poner de tu parte. Agradece que el problema que tienes es que comes demasiado. Hay muchos pequeños en la calle que se acuestan con el estómago vacío, mientras tú te atiborras de comida bajo un techo. Lo único que te pedimos es que tengas control con tu alimentación, pues no tenemos tiempo para estar pendiente de lo que te llevas a la boca». Los padres de Beatriz eran muy jóvenes. Creyeron que pronto se le pasaría esas tonterías a su hija. Se decían que solo era una etapa y pronto las cosas cambiarían. Además, con los años, ella sería quien llevaría las riendas de la compañía a la que le dedicaban todo su tiempo. La muchacha tampoco era muy brillante en la escuela. Sus calificaciones académicas eran bajas. Siempre le fue muy mal cuando tenía que hacer trabajos en grupo, pues nadie quería realizar ningún trabajo con la gorda del salón. Afortunadamente, Beatriz pudo terminar la secundaria, pero para ello sus padres tuvieron que hacerle muchos favores económicos a los directivos del lugar, ya que a estos les avergonzaba que sus amigos o sus socios supieran que su hija era una completa decepción, debido a que tuvieron que llegar al extremo de pagar para que su hija aprobara sus exámenes. Los padres de Beatriz se negaron a darle apoyo para que ésta fuera a la universidad, ya que estos llegaron a sentir que no valdría la pena, pues su joven hija nunca fue aplicada en cuanto a estudios, así que lo mejor sería que se fuera involucrando en el negocio familiar. Después de todo, esa sería su herencia. Y con los años,
ella se iría acoplando al trabajo y tal vez esa sería la mejor opción que tenía. Beatriz también estuvo de acuerdo con sus padres, pues ella no quería volver a una institución, a estar rodeada de personas tan malas como lo eran sus antiguos compañeros de clase. Fue así como la joven se enfocó en aprender todo lo que correspondía el manejo de la empresa de sus padres. Al principio solo sacaba copias a documentos y era quien hacía los mandados tontos, pero poco a poco encontró su pasión en la parte contable. Beatriz en poco tiempo optimizó muchos de los gastos de la empresa y logró conseguirles bastante dinero a sus padres. Finalmente, ellos pudieron estar orgullosos de ella, y la muchacha por fin encontró algo de paz y alegría, ya que nunca se había sentido útil. Aunque no todo puede ser perfecto. Beatriz era muy observadora, así que desde que llegó a la empresa a trabajar, se dio cuenta que una de las secretarias del lugar tenía un romance con su padre, y ella no estaba segura en decirle a su madre. Hasta llegó a pensar que solo eran tonterías que se estaba imaginando. Así que cayó el secreto, ya que no quería que sus padres se separaran y ella quedara a la deriva. Pero con el paso del tiempo, la relación de esa mujer y su padre se hizo más evidente. Todos en la oficina estaban enterados y en ocasiones hacían bromas con lo ilusa que era la esposa de su patrón, al no enterarse de lo que sucedía en su nariz. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando la secretaria y amante de su padre quiso mandonear a Beatriz, propasándose con ella y haciéndole la vida imposible, por el simple hecho de tener al jefe comiendo de su mano. Beatriz no pudo soportar el descaro de aquella mujer, que se estaba interponiendo en la relación de sus padres, por lo que un día, cuando ella hacía su trabajo como era de costumbre, la amante de su padre ingresó a su oficina y le dijo unas palabras que la sacaron de sus cabales. No sé cómo vas a hacer, gordita, pero tu padre y yo vamos a hacer un viaje de negocios este fin de semana. Y será necesario que ocultes los gastos del hotel de lujo al que vamos a ir, pues la tonta de tu mami no se puede enterar. Así que no me falles, mi gordis, que cuando vengamos te prometo que te traeré un chocolate. Beatriz se sintió humillada ante la desfachatez de aquella malvada mujer, pero ella no se quedaría con los brazos cruzados. Así que antes de que terminara su horario laboral, ella, sin imaginarse cómo actuaría su madre al enterarse de lo que estaba sucediendo en su espalda, ella le contó a su mamá todo lo que sabía sobre la infidelidad de su padre. Beatriz pensó que sus papás solo tendrían una discusión y echarían de la empresa a la secretaria de su padre, por lo que al cabo de unos meses todo volvería a la normalidad. Pero estaba muy equivocada, pues su madre, al enterarse de la traición de su esposo, enloqueció y la ira se apoderó de ella. Beatriz nunca había visto a su madre actuar de tal manera. La mujer corrió a la oficina de su esposo, abrió la puerta sin tocar y pudo ver al hombre que más amaba en este mundo coqueteando con la secretaria que ella misma había contratado. El fuerte sonido de los gritos y los adornos que arrojaba la madre de Beatriz en aquella oficina hicieron que todos los empleados quedaran sorprendidos. Así que el padre de Beatriz le pidió a su esposa que fueran a casa a hablar todo lo sucedido. La mujer a regañadientes aceptó y esperó a ese hombre en el estacionamiento del lugar. Pero aquel hombre al que había descubierto antes de irse del establecimiento, se dirigió a la oficina de Beatriz. Estando allí le dijo algo que la dejaría marcada de por vida. Si me separo de tu madre será tu culpa.
Mi secretaria tenía razón con lo que me decía. Solo eres una gorda inútil y chismosa que no puede guardar un secreto. Pero ¿de qué me sorprendo si nunca has servido para nada? Dicho esto, el hombre enfurecido cerró la puerta con fuerza y fue al encuentro de su mujer. Beatriz nunca llegó a pensar que esa sería la última vez que vería a su papá. Pues cuando estos iban de camino a la casa en el auto, no pararon de discutir. Y en un arranque de ira y locura, la madre de Beatriz, quien iba al volante, le dijo a su esposo: «Si no eres mío, no serás de nadie más». Acto seguido aceleró a fondo e impactó el auto contra un muro. Ese trágico accidente les arrebató la vida a esa pareja. Beatriz quedó devastada con la noticia. Ella se culpaba por todo lo sucedido. Si no fuera por su bocota, sus padres todavía la acompañarían en su hogar. El funeral fue muy emotivo y doloroso, por así decirlo. La muchacha gritaba a los cuatro vientos que ella era la culpable y que merecía estar sola. Lamentablemente, Beatriz no se acercó a un psicólogo y no tuvo a nadie quien tratara de levantarle el ánimo. Afortunadamente, la compañía de su padre tenía muy buena organización y podía operar sin que ella estuviera en el establecimiento. Un año entero pasó para que la muchacha tuviera el valor de salir de su casa y volver a trabajar. No le quedaba a nadie por quien luchar. Cuando retomó la compañía de sus padres, la cual había heredado, se aseguró de despedir a todos los empleados que algún día llegaron a burlarse de su difunta madre. No contrató nuevo personal, ya que el trabajo la relajaba, por lo que terminó viviendo en la oficina y visitando su casa, pero tuvo buenos resultados, ya que en unos años llevó a la compañía que había heredado a un nuevo nivel. Consiguió nuevos clientes e implementó un nuevo mecanismo de trabajo. Había conseguido mucho dinero y pensó que ya era momento de darse unas vacaciones y así tratar de perdonarse ella misma por lo que había sucedido con sus padres. Beatriz viajó a una isla paradisíaca y se hospedó en un lujoso hotel. Al llegar a ese lugar, vio un rostro que le llamó la atención. Se trataba de Daniel, el chico que le gustaba en la secundaria. El muchacho era un recepcionista de aquel lujoso hotel. Beatriz no podía creer que aquel joven tan apuesto e inteligente estuviera desempeñando ese cargo. A ella le dio mucha vergüenza tener que hablarle para que le indicara cuál era su habitación, pero aún así lo hizo. Daniel la reconoció enseguida. A el joven le pareció muy extraño verla en ese lugar, ya que ese hotel era muy costoso y no todo el mundo tenía acceso a usar las instalaciones. Así que con un poco de curiosidad, intentó entablar una conversación con ella, algo que le pareció muy extraño a Beatriz, pues el único recuerdo que tenía de aquel muchacho eran sus burlas en el salón de clase. Pero la muchacha quería desahogarse de alguna manera, así que ella le confesó todo lo que había sucedido desde que salió de la secundaria, la pérdida de sus padres y que había heredado una muy buena compañía que estaba siendo muy exitosa. Esto trajo la atención de Daniel, quien ya estaba cansado de tener múltiples trabajos temporales para costear su estilo de vida. Así que ese fin de semana se dedicó completamente a Beatriz, tratando de hacer de todo para que aquella mujer se enamorara de él. La jovencita se sentía muy bien atendida. Ella sabía que él solo le interesaba el dinero, pero no le importó, pues se dijo que ella también merecía ser feliz de alguna forma. Así que ese fue el nuevo inicio de los problemas de Beatriz, pues ese fin de semana la pasó increíble al lado de aquel joven,
quien se desvivía en atenciones por ella, por lo que creyó que ese podría ser quien la acompañara en la difícil vida que llevaba, y antes de irse a casa, ella le ofreció un buen empleo en su compañía, con un gran salario para que éste no pudiera rechazar su oferta. Daniel ni siquiera lo pensó y aceptó enseguida, pues el muchacho era muy avaro, y él creyó que tal vez esa era su oportunidad y no la dejaría pasar por nada en el mundo. Cuando llegó a las instalaciones donde trabajaba Beatriz, supo que esa gordita estaba forrada en plata, por lo que no dejó de acortejarla y llegaron a tener una relación. Pero Daniel quiso ir más allá, así que al cabo de unos meses, éste le pidió matrimonio a Beatriz, quien estaba tan ilusionada que no dudó en aceptar. Ella no se encontraba bien emocionalmente, y ese joven muchacho se convirtió en su nuevo refugio aparte de la comida. Todos en la oficina murmuraban sobre la pareja dispareja y decían que era obvio que el muchacho era un interesado. Beatriz muchas veces estuvo al corriente de las habladurías de sus empleados, pero ella no dejaría que alguien se atreviera a arruinarle su felicidad. Así que cada vez que escuchaba a alguno de sus empleados hablar sobre su relación, ella los despedía sin previo aviso, y logró que nadie en su compañía se atreviera a siquiera mencionarla. La boda de Beatriz fue muy ostentosa. La muchacha quiso restregarle al mundo que estaba al lado de un joven muy elegante y muy bien parecido. Al cabo de unos meses, Beatriz comenzó a sentirse algo diferente, por así decirlo. Con una ligera sospecha, la muchacha acudió al médico. Este le informó que estaba esperando un pequeño. Beatriz no pudo contenerse, echó un grito de felicidad e inmediatamente fue a contarle a su esposo en la oficina sobre el nuevo integrante de la familia, pensando que ese día irían a celebrar, pero todo se tornaría gris cuando se encontró con su esposo, pues la muchacha abrió la puerta de la oficina de Daniel sin previo aviso, y allí pudo ver a su amado siéndole infiel con otra mujer. Beatriz quedó paralizada. Ella no se esperaba que Daniel la traicionara de aquella manera tan cínica. Se preguntaba cómo era posible que le estuviera pasando lo mismo que le sucedió a su madre en el pasado. A diferencia de su mamá, Beatriz no hizo ningún escándalo. Ella simplemente cerró la puerta y tranquilamente se fue a su casa. Estando allí, tomó fuerzas para afrontar lo que estaba pasando y tomó la mejor decisión que pudo haber tomado toda su vida. Beatriz metió en bolsas las pertenencias de su esposo y las echó a la calle. No quería que ese mal hombre se atreviera a entrar a su casa e inmediatamente llamó a un bufet de abogados para que la ayudaran a tramitar su divorcio. La joven muchacha no permitiría que se siguiera burlando de ella. Ya era momento de hacer las cosas bien, tomar un buen camino por el bien del pequeño que llevaba en su vientre, así en el fondo estuviera hecha trizas. Unos meses pasaron para que Beatriz llegara a un acuerdo con Daniel. Estos firmaron el divorcio, pero con una cláusula que le permitía a Daniel ver a su hijo las veces que quisiera. Cuando el pequeño naciera, claro estaba. Beatriz pensó que eso no sería un problema. Después de todo, era su padre. Pero esto en el futuro le trajo muchas consecuencias. Afortunadamente, la muchacha dio a luz a un pequeño muy sano, a quien llamó Bernardo. Ese pedacito de vida que arrullaba en sus brazos le llenaba de alegría el corazón. Beatriz intentó darle lo mejor a su hijo desde que nació, y al principio no tuvo problemas con su ex esposo, ya que él en ningún momento se apareció para conocer a su hijo,
pues Daniel no estaba presto a cambiar pañales o lidiar con un mocoso, ni mucho menos gastar dinero en un hijo que no quería. Pero eso no fue un problema para Beatriz. Ella desarrolló mucho apego emocional a su hijo. Se podía decir que lo malcriaba sin darse cuenta, pues todo lo que quería el pequeño Bernardo debía comprárselo inmediato. Si no, el pequeño amenazaba a su madre con irse con su papá. La joven madre sabía que eso no era posible, pero le aterraba que en el futuro tuviera que compartir la custodia de su pequeño con el hombre que le hizo tanto daño, por lo que caía en el juego de su hijo, quien siempre buscó la manera de obtener todos sus caprichos a costa de la manipulación de su madre, lo que fue un completo error por parte de Beatriz. A medida que pasaba el tiempo y Bernardo iba creciendo, se fue volviendo cada vez más malo con su mamá. Él, desde que estaba en la secundaria, le exigía a su madre unas cantidades de dinero que eran un poco exuberantes para un muchachito. Eso sin mencionar que el muchacho se había vuelto un engreído y malcriado como los que en el pasado molestaban a su madre en la escuela, humillando a todos los muchachitos que no tenían las mismas condiciones económicas. A diferencia de Beatriz, Bernardo sí fue a la universidad, pero el muchacho nunca prestó atención a las clases. De hecho, ni siquiera entraba a las aulas. Él solo vivía de fiesta en fiesta, abusando de la bebida y de otras sustancias. Eso sin hablar de las personas que constituían su entorno, pues no eran para nada buenas. Pero todo cambió cuando Bernardo conoció el amor. Él se enamoró de una jovencita muy hermosa y muy sumisa, pues la jovencita no tenía maldad en su corazón. Esta creyó en cada una de las palabras que Bernardo le dijo para enamorarla, pero cometió un error, pues ella se entregó a aquel joven muchacho, que no era más que un irresponsable, y en unos meses se dio cuenta que estaba embarazada, por lo que su familia la echó de casa, y sin tener a dónde ir, habló con Bernardo para que éste la acogiera en su hogar. El muchacho sabía bien que su madre no tendría algún problema con eso, pues Beatriz, al enterarse que pronto sería abuela, quedó encantada. Además, se llenaba de ternura con lo tímida e ingenua que era la novia de su hijo. Lo único que le exigió a Bernardo era que por favor se enfocara en trabajar en su compañía, algo que el muchacho aceptó sin refutar nada. En unos meses, Bernardo aprendió todo el funcionamiento de la compañía de su mamá. Beatriz estaba muy orgullosa, así que lo nombró gerente. Su hijo le daría un rumbo a su vida, y ella en poco tiempo disfrutaría de su nieto. Pero Bernardo se descontroló al manejar tanto dinero y no tardó en meterse en problemas, pues el inexperto muchacho, sin tener conciencia en los problemas que se podía estar metiendo, se dejó calentar el oído por sus amigos para ganar mucho más dinero y aceptó hacer un negocio que le traería consecuencias a la compañía de su madre en el futuro. Pero Bernardo ganó una gran suma que despilfarró en fiestas, invitándole tragos a todo el mundo y pasando las noches con distintas mujeres, sin importarle que pronto su novia le daría un hijo. Afortunadamente Beatriz, un día que fue a ver cómo iban las cosas en su compañía, se dio cuenta de lo tonto que había sido su hijo al aceptar hacer negocios que iban en contra de la ley, pues le tomaría mucho tiempo y dinero volver a retomar el mismo desempeño que un día tuvo su compañía, y eso sin hablar de las múltiples demandas que tendría que enfrentar. Así que Beatriz tomó la decisión de volver a trabajar. Ella no le dijo a su hijo lo que había descubierto, solo le confesó que no estaba a gusto en casa y que se aburría sin hacer nada, que era mejor que él disfrutara de su hijo
y en un tiempo volvería a ser quien se encargara de todo. Bernardo no le gustó para nada la decisión de su madre, y no lo tomó para nada bien. Estando en casa, renegaba con su pareja por lo que Beatriz le estaba haciendo, y por las noches se iba a un bar a distraerse, mediante tragos y sabrá Dios qué otras cosas. Bernardo cada día dependía más de una botella para sentirse mejor, y se volvía agresivo cuando llegaba a casa. Aún así, este no se atrevía a levantarle la mano a su mujer, pero un día abusó demasiado de lo que sea que estuviera consumiendo en ese bar. Y cuando llegó a casa, su esposa le reclamó sus malas acciones y que debía centrarse por el bien de su futuro hijo. Pero el muchacho no aguantó que alguien le llamara la atención y arremetió contra ella. Gracias a Dios, Beatriz llegó unos minutos después de que esto pasara, deteniendo a su hijo, y llevó a su nuera al hospital de emergencia. Los médicos le dijeron que tuvo mucha suerte, ya que por poco su nieto se iba de este mundo. Es en ese entonces que Beatriz toma la decisión de hablar con los agentes del Estado y explicarle todo lo que había sucedido con su nuera, pues era momento de que su hijo se hiciera cargo de sus acciones. Ella siempre supo que el mal comportamiento de Bernardo se debía a la crianza que le dio, pero ya éste había llegado demasiado lejos, por lo que hizo todo lo posible para que éste fuera tras las rejas por unos años, y ayudó a su nuera a divorciarse de él. Eso sin contar que tampoco la dejó desamparada, debido a que le ofreció un puesto de trabajo en su compañía. Juntas pudieron trabajar y criar al pequeño que les alegró la vida. Beatriz pudo tener algo de paz y muy buena compañía después de todo. La vida le enseñó muchas cosas, y una de ellas es que debemos querernos a nosotros mismos, y que ser madre no se trata de consentir en todo a nuestros muchachos. Debemos corregir a tiempo, para que una vez que nuestros retoños crezcan, sean personas de bien. Queridos amigos, gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Espero haya sido de tu agrado y que te haya enseñado algo. Te deseo mucha felicidad en tu hogar. Y si estás pasando por un momento difícil, ten fe. Dios nos cuida a todos siempre. Te envío un fuerte abrazo y te espero con la siguiente reflexión. Bendiciones.